Bienvenidos un día más al canal de Fax Android. Yo soy Álvarez del Valle y hoy os traemos una nueva comparativa entre móviles Android. En concreto, la del Motorola Moto G 2014 y el BQ Aquaris E5 4G. BQ y Motorola son las dos mejores opciones para el público que está valorando comprarse un móvil Android económico, pero no por ello dejar de esperar un buen rendimiento, una buena relación calidad-precio. Hoy enfrentamos al Motorola Moto G 2014 contra el BQ Aquaris E5 4G. La principal diferencia es el precio, y es que el BQ tiene tres variables. Motorola, por otra parte, solo tiene una variable, 8 GB con 1 GB de memoria RAM, mientras que el BQ tenemos opciones de 8 GB y 1 GB de memoria RAM por 199 euros frente a los 160-170 del Motorola, y tenemos otras dos opciones superiores, 219 euros con 16 GB de almacenamiento interno y 1 GB de RAM y 239 euros con 16 GB de almacenamiento interno pero con 2 GB de memoria RAM. En este caso vamos a comparar el modelo de 16 GB y 1 GB de memoria RAM para tener los dos en igualdad de prestaciones. Como veis, el diseño es similar, los dos son con una estética o tienen una estética sobria, pero el BQ nos ha resultado un poquito más seco, un poquito más insulso. El Motorola tiene su característica curva trasera, los dos tienen un acabado en tacto gomoso que se hace cómodo en la mano, pero el agarre del Motorola es un poquito mejor. Además, pese a tener la misma pantalla, el Motorola es un poquito más pequeño, pero la verdad, no mucho. Se nota más en la ergonomía que en el tamaño o en el peso. En la parte superior, el conector de mini jack 3,5 mm y el BQ dispone también de la ranura microSD para poder meter la microSD. En el caso del lateral derecho, tenemos los botones de encendido y de volumen. Se agradece que en ambos casos hayan puesto el botón de encendido aquí. Son de 5 pulgadas, no son demasiado grandes, pero llegar arriba a veces es un poquito incómodo. En la parte inferior tenemos el conector micro USB para carga y datos, y en el caso del BQ el altavoz y el micrófono. Solo tiene un altavoz. En el caso de Motorola, como ya sabéis, tiene los altavoces en la parte frontal, lo cual nos parece un acierto, puesto que, al contrario que otros móviles como el HTC One M8, no penaliza el tamaño por eso. En el lateral izquierdo, pues tenemos las ranuras de SIM para el BQ. Motorola no tiene nada. ¿Por qué? Porque en el Motorola, aunque no podemos extraer la batería, sí que podemos quitar la tapa trasera para poner la microSD y las dos tarjetas SIM. Empezamos pasando ya un poco del diseño y nos vamos a las prestaciones. Ambos disponen de un procesador Snapdragon a 1,2 GHz quad-core, pero el Motorola tiene un Snapdragon 400, mientras que el BQ tiene un Snapdragon 410. ¿Cuál es la principal diferencia en estos dos procesadores? Que el BQ es 4G, ese es el cambio del Snapdragon 400 al 410, más que la potencia, aunque evidentemente no es la única diferencia. La RAM, como decimos, 1 GB en estos dos modelos, aunque el BQ tiene una opción para 2 GB, y tiene 8 GB de almacenamiento interno el Motorola y 16 el BQ, aunque hay una opción, como decimos, de 8 GB de almacenamiento interno para el BQ. ¿Cómo se comporta la fluidez, los juegos en este caso? De forma muy similar. Por ejemplo, hemos probado Asphalt en los dos juegos, en los dos terminales, y se comporta bien siempre que no lo pongamos al máximo de resolución y de prestaciones. Obviamente, esto nos pasa siempre en un terminal de unos 200 euros, como es el caso de estos dos modelos. Sin embargo, hay otras opciones, otras características diferenciadas. Por ejemplo, el panel de los botones de control pues es áptico en el caso del BQ y está en pantalla en el caso del Motorola, con lo que en la práctica tendremos una pantalla un poquito más pequeña. Pero bueno, la verdad es que en nuestra opinión es más cómodo, pero si preferís los botones físicos, aunque sean ápticos, pues entonces el BQ es vuestro terminal. Pasamos a la pantalla y decir que los dos tienen una pantalla de 5 pulgadas, resolución HD 1280 x 720 píxeles, pero, por ejemplo, el BQ incorpora soluciones de software como encender y apagar con doble toque, como en el caso de los LG, y además tiene la tecnología Quantum Color Plus. ¿Esto qué hace? Pues que en exteriores se vea bien como un panel IPS LCD, pero que en interiores se vea de forma bastante más llamativa. Como veis, los ángulos de visión son un poquito más espectaculares o mejores que los del Motorola, y básicamente la pantalla es claramente superior, no podemos decir otra cosa. La sensación en la mano, la fluidez no es diferente entre uno y otro, ¿no?
Más aspectos a analizar. Pues el sonido. En este caso nos gusta más el del Motorola porque la posición de sus altavoces hace que sea más potente, que no más nítido, porque los dos se escuchan aceptablemente bien. Como veis, la interfaz es la misma en ambos casos. ¿Y por qué es así? Porque en ninguno de los dos casos nos vamos a encontrar con una capa de Android. Los dos tienen una versión de Android no modificada, Android AOSP, y además los dos disponen de una versión de Android muy actual, como puede ser Android 4.4.4 KitKat, que no es la última, cierto. Pero Motorola ya ha empezado a liberar la versión 5.0 Lollipop para su Motorola Moto G 2014. Y BQ nos ha confirmado que está trabajando ya en la versión Android 5.0 para el BQ Aquaris E5 4G. ¿Que va a llegar antes a Motorola? Prácticamente seguro, pero no va a ser este un motivo por el que nos decantemos por uno u otro, algo que sí hemos hecho en otras comparativas donde entraba o el BQ o el Moto G. En este caso están empatados, como veis, la interfaz es la misma, la usabilidad es la misma, la velocidad es la misma, etcétera. ¿Que podemos irnos por el modelo de 2 GB en el BQ y por eso ser más rápido o mejor que en el Motorola? Pues sí, la verdad. Evidentemente Motorola tiene algunas aplicaciones y demás, donde sí se ve el cambio, como veis, es la pantalla de notificaciones. Y es que Motorola ha dejado la original de Android, mientras que BQ ha personalizado esta opción para poder activar y desactivar algunos de los ajustes según nos convenga. Bueno, la verdad es que no es mala opción, pero tampoco la del Motorola, no vemos un problema ahí. Más aspectos a considerar: las cámaras, y aquí sí que hay una diferencia sustancial. ¿Por qué? Porque la cámara del BQ no es porque sea de 13 megapíxeles, porque la de Motorola sea de 8 megapíxeles, es porque la calidad, sencillamente, es bastante mejor en el caso del BQ que en el caso del Motorola. La calidad, los dos tienden, por desgracia, a irse un poco hacia los tonos cálidos, pero no es un problema mayúsculo. Y la verdad, una vez nos acostumbramos a la calidad del BQ, la cámara del Motorola se nos queda un poquito corta. Vamos a ir poniendo imágenes, como hacemos siempre, fotografías que tomamos con los dos terminales en el mismo sitio y a la misma hora, como solemos decir. Como sabéis, esta comparativa de fotografías también la hemos extendido al Honor 3C. Tenemos un vídeo en el que comparamos los tres terminales de forma simultánea, pero en este caso nos centramos en el BQ Aquaris E5 4G y en el Motorola Moto G 2014. Obviamente, pues en este caso nos lo decimos, nos quedamos con la cámara del BQ. La cámara frontal también hay diferencias, y es que el BQ tiene mayor resolución, pero peca de tener unos tonos también un poco raros, sobre todo para la hora de hacer retratos, que es para lo que es una cámara frontal, autofotos o selfies, como se llaman ahora. Terminamos la comparativa, no sin decir que, en nuestra opinión, los dos terminales son muy buenas elecciones, pero no están enfocados desde nuestro punto de vista a exactamente el mismo usuario. Nos explicamos. Es cierto que estos terminales están enfocados a aquellos que quieren un terminal aceptablemente potente, pero con un presupuesto limitado, de nada de 300 o 400 euros, y mucho menos 500 o 600. En ese sentido, los dos valen. Pero si queremos un poquito de mejor pantalla, un poco de mejor cámara, un poco de mejor todo, quizá nos tengamos que ir a por el BQ. Sin embargo, si nos conformamos con las prestaciones del Motorola, el ahorro de coste es suficientemente significativo como para quedarnos con este Motorola. Por otra parte, los servicios de atención al cliente son los dos buenos, pero se están dando casos de más BQ que tienen que ir al servicio técnico que de Motorola. Lo cual, pues, hombre, hay gente que valora mucho eso. Yo personalmente solo he tenido que mandar un teléfono al servicio de atención al cliente y os vais a reír, pero ha sido un iPhone, así que no puedo opinar digamos, por haberlo usado. Dejamos aquí esta comparativa, esperamos que os haya gustado y que nos dejéis algún comentario, que nos digáis cuál de los dos os quedaríais y por qué, y si pensáis que Motorola sigue siendo la referencia en gama relación calidad-precio, en gama media, o ya con terminales como el BQ Aquaris E5, como el Honor 3C, etcétera. Quizás Lenovo debería darle un repaso a su nuevo Moto G y que este año 2015 mejorara sustancialmente. Os recordamos que el Moto G 2013 y 2014 no tienen excesivas diferencias, sobre todo a nivel de potencia y de resolución de pantalla.